estudio del panorama de la vida de Cristo. Y vamos a ver los escritores de los evangelios. Y es bien importante esta parte porque vamos a ver cómo los 4 evangelios se han colocado juntos. Así como una escena de crimen, ¿verdad? Cuando ocurre un crimen, ¿qué hacen en Estados Unidos? Bueno, y en otros sitios también. Llegan los investigadores y primero hacen como una cerca para que nadie altere la evidencia de cómo pasó el crimen, ¿verdad? Si hay una persona tirada allí en el piso, ¿qué hacen ellos? Cogen con una tiza y toman la forma, cómo quedó el cuerpo tirado. Ellos toman ahí pedacitos de cabello, muestras de sangre, todas estas cosas, y cogen a diferentes testigos, personas testigas, y las reúnen aparte. ¿Y qué hacen un buen detective? Un detective espera encontrar del testimonio de las personas que vieron el crimen, espera encontrar que haya una coordinación, sin embargo, que no digan lo mismo, porque si van a decir lo mismo, es sospechoso, ¿verdad? ¿Por qué es sospechoso? Porque dicen, ¿será que los testigos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a decirlo así? Entonces está mal, ¿verdad? Lo que esperan es encontrar que reuniendo el testimonio de cada uno va a dar una escena completa de lo que ocurrió. O sea que el testimonio de cada persona como testigo va a reunirse y se va a colectar como una información. Y esa información, siendo colectada, va a dar el panorama correcto de qué fue lo que pasó en el crimen. Lo mismo pasa en los evangelios. El Señor utilizó 4 evangelios con 4 autores, movidos por el Espíritu Santo, nos trajeron la palabra de Dios inspirada. Sin embargo, el Señor utilizó audiencias diferentes, objetivos diferentes, para complementar la misma historia de Jesús. Son como 4 camarógrafos que andaban con Jesús narrando la historia de lo que vieron. Testigos oculares. Como dice la primera de Juan, porque la vida se nos manifestó, el verbo. Con él comieron, con él vivieron, con él vieron sus milagros y todos fueron testigos de todo esto. Entonces los evangelios son complementarios, por eso no se contradicen, sino que se complementan. Así como una escena de crimen con muchos testigos. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos muestre a nosotros los escritores de los evangelios. Y vamos a estar estudiando entonces primero estos escritores de la introducción primero de los autores. Luego vamos a ver Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Y vamos a ver cómo esto Dios colocó todo junto, ¿no? Y tenemos lo que es el panorama de la vida de Cristo llevado a través de los 4 evangelios, y esto nos va a dar como un recuadro, un antecedente para que podamos entender la vida de Cristo de una manera cronológica. Entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender esta sección. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y Padre, gracias porque ya en el testimonio ocular de lo que Cristo hizo durante su ministerio terrenal. Y te pido, Padre, que tú nos muestres a través de los lentes de cada evangelista cómo escribió acerca de los hechos que acontecieron sobre esta tierra, Señor, con la primera venida de Cristo. Y podamos nosotros aprender cómo los evangelios son complementarios y qué énfasis, qué audiencias tenían, Señor, y qué propósito cada uno de ellos. Para que veamos que el propósito del evangelio de Cristo es que llegue a todas las naciones, a todas las etnias, y que no solamente la salvación es para los judíos, sino para el mundo entero. Pido, Padre, que tú nos ayudes con el poder de tu palabra. Ayúdame, Señor, para que tu palabra sea glorificada. Necesito la asistencia de tu Espíritu Santo para que tú nos enseñes. Tú eres el maestro de maestros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto el periodo intertestamentario como un antecedente base. Ahorita vamos a entrar a estudiar un resumen de lo que son los escritos de los evangelios. Los escritos de los evangelios. Introducción.
Aunque solo hay un evangelio, un mensaje de salvación, el Nuevo Testamento contiene 4 relatos de la vida de Cristo llamados los evangelios, plural. Porque sabemos que el evangelio es uno solo. Y está en la primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Y dice que este es el evangelio que Jesús le manifestó ¿a quién? A Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio de quién es Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Pero está transmitido a través de 4 evangelistas que tienen 4 narraciones acerca de los hechos que Jesús hizo en su primera venida. Si vamos allí, por favor, al libro de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Y nos dice la palabra de Dios así, porque vemos que uno de los evangelios es el que más se colocó cronológicamente, que es el evangelio de Lucas. Porque ¿qué buscaban los griegos? Que es su audiencia. Buscaban sabiduría, le gustaba que se colocaran las cosas en orden. Y mire, como en el libro de Hechos, que es el segundo tratado del Evangelio de Lucas, como la continuación del Evangelio de Lucas, y dice, hablando del primer tratado del libro de Lucas, dice en Hechos capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. Mire, tenga en cuenta esa palabra hacer. No solamente enseñaba, sino que vivía lo que enseñaba, ¿verdad? Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces le muestra muy bien, haciendo un recuento del primer tratado que fue el libro de Lucas. Y vemos claramente que ese era el propósito de la introducción para los evangelios. El evangelio de Lucas le muestra más la cronología de los eventos. Los otros 3 evangelios le muestran más bien como evangelios temáticos. No necesariamente están en orden cronológico. Pero gloria a Dios, Dios nos colocó la cronología del libro de Lucas. Entonces, predominantemente el estudio va a ser basado en la cronología de Lucas para colocar todo en orden, ¿no? Y mire que Lucas fue el primer tratado que hizo el evangelista Lucas. ¿A quién? A Teófilo. Y en ese primer tratado habló del ministerio terrenal de Cristo. Y luego en el segundo tratado, en el libro de Hechos, cómo después de su ascensión al cielo, cómo empezó la iglesia desde Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo, ¿verdad? Entonces vamos a ver claramente que estos evangelios es un mensaje que el Señor quería que se esparciera por el resto del mundo, pero a través de una narrativa que estaba narrada por 4 autores, que son los 4 autores de los 4 evangelios. Estos 4 hombres informaron sobre la misma vida de Cristo, pero cada uno hizo hincapié en diferentes eventos y doctrinas. Así como les hablaba en la escena de crimen, ¿verdad? Son como testigos oculares y están narrando cada uno de acuerdo a lo que vio y de acuerdo a lo que aprendió y obviamente a lo que el Espíritu Santo les iba poniendo a ellos que debían de colocar como escritura. Entonces, ellos vieron los diferentes eventos, van a dar diferentes eventos y doctrinas. Por lo menos Mateo escribió con una mentalidad judía. Dirigió sus discursos a los judíos religiosos de su tiempo. Tenemos el discurso del Sermón del Monte, cuando presenta el reino a Israel, ¿verdad? Y luego lo vemos también en el famoso discurso del Monte de los Olivos, que habla acerca de los eventos de la tribulación futura y la segunda venida de Cristo y su reino sobre la tierra. Entonces vemos claramente que el énfasis del libro de Mateo, el evangelio de Mateo, su audiencia es que judía. Entonces Mateo, el evangelio del rey. Mateo es el evangelio del rey, escrito para judíos. Cita continuamente el Antiguo Testamento, tiene muchas citas
del Antiguo Testamento en referencia al rey y su reino. Muestra a Jesús como el cumplimiento del Mesías davídico. Y por eso también menciona las genealogías y la traza de atrás hacia David para tener derechos al trono de Israel y luego hasta Abraham como el padre de la fe, ¿verdad? Marcos escribió con una mentalidad romana. Si el judío buscaba señales, ¿qué buscaban los romanos? Poder y gloria. Y eso es exactamente lo que muestra el libro de Marcos. Muestra mucho énfasis en los milagros y en el poder de Cristo y su gloria. Fue manifestada en muchos milagros. Mucho énfasis en los milagros. Claro que hay milagros en todos los evangelios. Sin embargo, el Marcos es un libro de mucha acción. Se escribió con una mentalidad romana. Los romanos eran gente de acción que creían que el gobierno, además de la ley y el orden, inevitablemente controlan el mundo. El poder. Ellos buscaban el poder. ¿Y qué es el evangelio de Cristo? Es poder de Dios para salvación. Amén. Y vamos a ver que todo énfasis de estos 4 evangelios se resumen en la persona y obra de Cristo. Bien impresionante eso, hermano. Mire, en el libro de Marcos entonces es el evangelio del siervo. Si el evangelio de Mateo es el evangelio del rey, en el evangelio de Marcos se enfatiza a Jesús como siervo. Más breve y es enfocado en acciones. Es el evangelio más breve, el evangelio de Marcos, y es enfocado en acciones. Se utiliza mucho palabras de acción en el griego. Como dice, y enseguida Jesús hizo esto y aquello. Y enseguida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su audiencia romana era personas de acción, de poder y gloria. Y entonces manifiesta a Jesús de igual manera. Entonces Jesús sirve aquí como el siervo y muestra claramente que expulsa demonios y se mueve inmediatamente. La palabra inmediatamente surge en el griego, en el libro de Marcos, muchas veces. E inmediatamente Jesús hizo esto. E inmediatamente salió de aquí y hizo aquello. Inmediatamente los demonios salieron, ¿no? Cuando Jesús los reprendió. Y así sucesivamente. Es ideal para la audiencia romana el libro de Marcos. Era práctico y es orientado hacia la acción. Por otro lado, el evangelio de Lucas se escribió con una mentalidad griega. ¿Y qué buscaban los griegos? Los griegos buscaban sabiduría. Recuérdense, los judíos buscaban señales, los romanos poder y gloria. Y los griegos buscaban sabiduría, buscaban la filosofía, los epicúreos, los estoicos, Aristóteles, Platón, todo esto, ¿no? Pero ¿qué es el evangelio? Es sabiduría de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Entonces Lucas escribió con una mentalidad griega. El griego era una persona pensadora. Ahora, tenemos que ver también nosotros que en Lucas entonces el evangelio aquí es manifestado manifiesta a Cristo como el hombre perfecto. El evangelio de Lucas manifiesta la humanidad de Jesús, pero una humanidad perfecta, sin pecado. Destaca la humanidad de Jesús desde su nacimiento, sus emociones, su compasión, como aquel que simpatiza con nosotros los pecadores, pero sin pecado. Tiene un orden histórico más detallado que todos los otros evangelios, por eso viene con una cronología, porque ellos buscaban sabiduría. Y el mismo Teófilo era un hombre ilustrado y por eso Dios es sabio y eligió a Lucas como médico, ¿verdad? Que escribiera conociendo la mentalidad de quién, de las personas griegas, ¿no? Entonces vemos claramente que tenía un orden histórico, estaba enfocado en una audiencia griega amante de la razón y el humanismo. Y muestra un Cristo humano, amén, que se identifica con nuestras debilidades, pero sin pecado. Por otro lado, tenemos el evangelio de Juan.
que se escribió mucho más tarde. Escribió directamente a todo el mundo para que todos pudieran entender quién es Jesús y creer en Él. Se escribió como alrededor de los años 90 al 96, más o menos. Se calculan los eruditos, ¿verdad? Un poquito antes del libro de Apocalipsis, pero más seguramente del año 90 al 92, 93, por ahí, ¿no? Entonces, bien importante eso. Ahora, ¿qué destacaba el Evangelio de Juan? ¿Cómo representaba a Cristo? El Evangelio de Juan representaba a Cristo como el Hijo de Dios. Si el Evangelio de Lucas representaba su humanidad perfecta, el Evangelio de Juan manifiesta al Hijo de Dios encarnado, su divinidad. Aquel verbo que se hizo carne y habitó con nosotros, entre nosotros, ¿verdad? Aquel que es el creador de todo cuanto existe. Aquel que estaba con el Padre antes de que todo existiese. Y muestra claramente que de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Y está hablando de que Jesucristo es la revelación plena de Dios. Se revela como el unigénito de Dios, quiere decir el monogenes. Quiere decir que tiene la misma naturaleza del Padre. Él dijo, el que ve a mí, ve al Padre, porque mi Padre y yo uno somos. Está hablando de esencia. Tremendo, ¿no? Cristo el Señor. Entonces muestra su divinidad. Porque era importante mostrar que Jesucristo es divino, porque para esa época, ya cuando escribió en el año 90, se habían levantado unas personas que se llaman los gnósticos. Y los gnósticos decían que es imposible que Dios hiciese carne, porque si se hacía carne se involucraba con el pecado, ¿verdad? Entonces ya había una batalla contra el gnosticismo. Entonces hace bastante énfasis de su divinidad. También el apóstol Juan escribió otras 3 cartas más tarde defendiendo la divinidad y encarnación de Dios contra el gnosticismo, la primera, segunda y tercera de Juan. Entonces Juan estaba manifestando también a Jesús divino, pero para que todo el mundo crea en Él. Lo manifiesta como, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente era el Dios de los judíos para que creyeran en Él, sino del mundo entero, que sería levantado en la tierra y traería a todo hombre hacia sí mismo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Tremendo. Entonces muestra muy bien que ese era el Evangelio de Juan, lo manifestaba como el Hijo de Dios. Jesús es presentado como el Verbo encarnado, revela su divinidad más claramente que los sinópticos. Escrito para todos con el propósito explícito de producir fe en todos. ¿Y cómo una persona puede desarrollar fe? Creyendo los hechos. Y enfatiza el Evangelio de Juan entonces los milagros de Jesús y nos dice el propósito de la carta en Juan 20 del 30 al 31 y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que están mostradas en el libro de Juan, se han escrito para que creáis, ahí está, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, la deidad, ahí, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Entonces ese fue el énfasis del Evangelio de Juan. Cada evangelista adoptó su relato de la vida de Cristo a su audiencia específica. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Mateo entonces demostró que el hombre religioso necesitaba el Mesías, no religión. Y por eso fue escrito a los judíos, sobre todo a los judíos que tenían ventaja sobre los gentiles, porque a ellos se les encomendó la palabra de Dios. Romanos capítulo 3 del 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Mucha, pues se le había encomendado la palabra de Dios. Pero junto con esa responsabilidad hay demandas de parte de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor disciplina a su pueblo, ¿verdad? Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, como dice Juan, ¿no? Le crucificaron, ¿verdad?
Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces demostró que el hombre religioso necesitaba al Mesías, no una religión, una relación personal con el Mesías. Y fue escrito a una audiencia judía. Ahora, Marcos mostró que el hombre de poder necesita un Salvador que tiene el poder para salvarlo. Y realmente por eso su audiencia era nuevamente los romanos, porque buscaban acción, buscaban poder y gloria. Y eso es lo que realmente el Señor Jesucristo lo puede mostrar claramente, ¿no? Como el centurión que llegó, le dijo: Señor, di la palabra, ¿cierto? Y se sanará al que estaba enfermo, ¿no? ¿Y qué pasó? Se sanó. ¿Y qué dijo el Señor? No he visto fe en Israel como este hombre romano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confió que en Jesús estaba el poder verdadero de Dios, no en sus deidades politeístas que tenían los romanos. Tremendo. Ahora, Lucas informó al hombre pensador que solo una persona podría satisfacer todas sus necesidades mentales y espirituales. Que en Cristo podían encontrar la plenitud del conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios, ¿verdad? No con las filosofías griegas y con sus deidades del panteón, ¿verdad? Y todo esto, sino con una relación personal con Cristo. El hombre pensador podía ver que realmente podía tener sus necesidades espirituales y mentales totalmente satisfechas en la persona de Cristo y su obra. Y Juan mostró que todos los hombres en todo lugar necesitan conocer y creer en el Salvador personalmente. El Evangelio hacia el mundo entero. Bien tremendo, ¿no? Y el Señor lo demuestra en el capítulo 4 yendo hasta Samaria, ¿verdad? Y así sucesivamente vemos también en el segundo tratado, en el libro de Hechos, cómo se llevó a cabo también en Judea, Samaria y el resto del mundo, ¿no? Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos. Sinópticos, nos muestran una sinopsis, una recopilación de la vida de Cristo. Los evangelios sinópticos cubren la misma información. Hay mucha información similar entre los tres evangelios. Sin embargo, similar pero no iguales, sino complementarias. Muchas personas tratan de coger las mismas narraciones de un evangelio y las confrontan con otros para decir que las escrituras no son inspiradas por Dios o que hay contradicción. Pero el problema es que no leen en su contexto y se dan cuenta que el testimonio es complementario. Nuevamente, así como los testigos de un asesinato, ellos vienen y cada uno te va a mostrar desde la perspectiva qué fue lo que vio, y la historia completa usted la ve reuniendo el testimonio de todos los testigos juntos. Lo mismo es con los relatos de los evangelios. Aunque cada uno, Mateo, Marcos y Lucas, tenían propósitos distintos, los tres tenían puntos de vista similares sobre los hechos que rodearon la vida de Cristo. El evangelio de Juan es único en su presentación. La información en su evangelio es aproximadamente 90% diferente con respecto a los evangelios sinópticos. Hace mucho énfasis en la evangelización. Ya la gran comisión se había dado mucho antes. Por lo tanto, era necesario el Señor hacer énfasis nuevamente por medio del evangelio de Juan que escribió en los años 90, hacer énfasis en la evangelización mundial, ¿verdad? Y cómo mostrando el aspecto evangelizador del Señor Jesucristo y mostrando quién es Él y cómo podemos tener una relación personalmente con Él. Mateo, veamos acerca de Mateo. Mateo escribió para mostrar a los judíos incrédulos que Jesús era el Mesías prometido y para motivar a los creyentes judíos. Y por eso comienza preparando el camino del Señor, empieza con las genealogías para mostrar que su Mesías realmente tiene las credenciales para ser llamado el Rey de los judíos y que venía de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David. Y luego les muestra a ellos el camino del Señor también preparando con el Juan el Bautista y todo esto preparando el camino del Señor. Entonces muestra el énfasis que él es el Mesías prometido a la nación de Israel. Cita bastantes
citas del Antiguo Testamento como prueba de que Él es el Mesías esperado. Las características del Evangelio de Mateo, veámoslas. Mateo destacó el ministerio de enseñanza de Jesús. Citó las secciones más largas de los discursos de Jesús, sus enseñanzas. En lugar de seguir estrictamente el flujo histórico cronológico de la vida de Jesús, Mateo también organizó su material por temático. Bien interesante. Ahí es donde se hace énfasis en el libro de Mateo acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, en Mateo capítulo 12. El por qué les habla con parábolas, ya cuando rechazan a Él como Mesías, ¿verdad? Cómo ellos endurecen primero el liderazgo de Israel, su corazón contra el Mesías, diciendo que echa fuera demonios en el nombre de Belcebú. Y desde ahí ya el Señor ya no les habla públicamente, sino que ya dedica su ministerio al entrenamiento de sus discípulos y los prepara para una futura iglesia. En Mateo 16, edificaré mi iglesia. El reino quedó pospuesto porque el liderazgo de Israel le rechazó. El juicio sobre Jerusalén iba a caer, anunció la destrucción del templo y también que ellos serían hollados por los gentiles, la ciudad sería rodeada y todo esto, complementado también con el Evangelio de Lucas, por supuesto, y Marcos también capítulo 13. Entonces, organiza el material por temas. El capítulo 1 al 4, por lo menos, es cronológico. Los capítulos 5 al 13 son temáticos, abarcando su discurso, el discurso del Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, y hasta el capítulo 13 cuando les habla de las parábolas y el propósito de las parábolas, ¿verdad? Los capítulos 14 al 28 es cronológico y nuevamente se va a lo que es el pronóstico de la edificación de su iglesia en el capítulo 16. Luego habla de la disciplina de la futura iglesia en el capítulo 18. Y luego habla de la gran comisión, pues, en los últimos capítulos y también obviamente de su crucifixión y esto, ¿no? Debido a su audiencia judía, Mateo incluye la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento, porque era importante que el pueblo judío entendiera que Él es el Mesías prometido, aquel que iba a cumplir lo que se había escrito de Él. Entonces era importante que ellos miraran las Escrituras, ¿verdad? Porque en ellas parece que tenían la vida eterna, ¿verdad? Y ya dan testimonio de mí. El Señor decía, si no creéis a mí, creed lo que dice el Antiguo Testamento acerca de mí, ¿verdad? Pero también les decía, si vosotros no creéis la palabra que fue dada por el Padre en el Antiguo Testamento, pues tampoco creerán en mí, aunque Él se levantase entre los muertos, ¿verdad? Porque seguían pidiéndole señal cuando rechazaron como Mesías y cometieron el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todavía después de eso le dice, muéstranos señal. ¿Y qué les dijo él? Ya no les daré más señal, sino la señal del profeta Jonás. Mire que nuevamente se va a la cita de Jonás. Como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre y resucitaría al tercer día. La señal de la cruz. Mire que a pesar de que ellos habían cometido el pecado imperdonable, no quiere decir que ninguno de ahí en adelante no se pudiera haber salvado. Lo que es el pecado allí imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo y es atribuir la obra del Mesías como una obra satánica de Belcebú, ¿verdad? Y por eso se colocaron bajo las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28 y les dijo que el templo sería destruido, muchos morirían, ¿verdad? Y serían hollados por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y también les dijo a lo último, también en Mateo, les dice claramente allí en Mateo en el capítulo 20, en el capítulo 23, en el último versículo, dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, ¿cuántas veces yo no quise tenerlo como los polluelos tiene? La gallina abraza a los polluelos y no quisiste. O sea, no lo querían recibir como Salvador. Dice, y no verán más mi rostro hasta que aprendan a decir ¿qué? Bendito el que viene en el nombre del Señor.
hasta que no haya un Israel creyente, invocando su nombre por auxilio, el Señor no viene por segunda vez. Tiene que haber una conversión nacional y eso es lo que va a pasar según Romanos capítulo 11, amén. Entonces Mateo habla de eso, de que hasta que aprendan a decir bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Y ese es el propósito de la tribulación mundial, es traer a Israel al arrepentimiento, ¿verdad? Con gran persecución y matanza, hermano. Mateo 2, del 1 al 12, habla de los magos del oriente. Y habla de la estrella que salió, ¿verdad? Estrella de Jacob, también como cumplimiento del Antiguo Testamento. Mateo 8, del 5 al 13, habla del centurión y la fe del centurión. En Mateo 15, del 22 al 28, habla de la mujer cananea. O sea, habla de ciertas mujeres y cierto varón gentil como reprensión a los judíos que tenían toda la revelación y sin embargo no creían, porque no creían en el Antiguo Testamento, la palabra del Padre, ¿verdad? Y por eso no podían venir a Él. Porque la única manera que el Padre estaba trayendo a las personas hacia sí mismo era por medio de los profetas y la ley. Pero si no creían los profetas y la ley, no podían venir a Él para ser salvos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En cambio, el centurión y la mujer cananea, hermano, una fe, hermano, tremenda, ¿verdad? Mateo 28, 19 habla de la gran comisión, que todo poder me es dado en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. Y por eso estamos por aquí, hermano, amén. Mateo se enfocó en presentar al Mesías como rey. Marcos, vamos a ver Marcos. El autor fue probablemente Juan Marcos. Este es el autor del libro de Marcos, Juan Marcos. Y lo sabemos por Hechos 12, 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces por eso sabemos que este es el autor del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es a menudo llamado el Evangelio de Pedro. Muchos eruditos creen que Marcos obtuvo su información del apóstol Pedro, ya que parece reflejar su perspectiva y contiene información que solo Pedro podía saber y que solo Pedro le podía decir a él de qué se trataba el asunto, ¿no? Entonces, por eso se cree que tiene mucha información de Pedro, ¿no? Marcos. María, la madre de Marcos, fue una mujer rica y cristiana, prominente en la iglesia de Jerusalén. Su casa fue uno de los lugares de reunión de la iglesia. Bien importante eso, hermanos. El discipulado empieza en casa. Y sobre todo con los pastores, hermanos, ¿verdad? Porque son el ejemplo. Pero el discipulado empieza en casa. Y cuando la llama del discipulado por el poder del Espíritu Santo empieza en casa, ¿qué va a suceder con la iglesia? Va a ser hacedores de discípulos. Pero si no sucede en casa, no va a suceder en la iglesia, hermano. Porque acuérdense, la iglesia está conformada de hogares que ya han, de individuos de hogares que ya han creído en Cristo como Salvador, ¿verdad? Pedro aparentemente visitaba esta casa a menudo debido a que la criada le reconoció su voz en la puerta. ¿Se acuerdan Hechos 12 del 13 al 16? Cuando salió y todo eso y bueno, lo daban casi por muerto y decía que pensaban que era su ángel, ¿verdad? Pero era Pedro, que llegó el ángel y lo liberó y le quitó las cadenas y le abrió la puerta y salió como así, derechito, ¿no? Sí. Y mire, el Señor hizo la obra, ¿verdad? Entonces ahí está hablando de la casa, desde esa casa es exactamente en María, ¿no? Entonces Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé, su tío, en el primer viaje misionero. Pero sabemos que quizás fue a partir de esas experiencias que Marcos aprendió muchas cosas acerca de cómo poner su evangelio. Y le ayudó a complementar sus ideas. Características del Evangelio de Marcos. Marcos escribió un evangelio de acción.
Y nuevamente dice e inmediatamente, se usa mucho la palabra inmediatamente, ¿no? Y otras palabras de acción. Marcos escribió este evangelio de acción a una persona de acción, el romano. Este evangelio de acción es gráfico y descriptivo. Describe claramente los milagros, describe claramente la siguiente acción que iba a hacer Jesús, hacia dónde se iba a dirigir, totalmente de acción, ¿no? Este evangelio de acción contiene solo 2 de los sermones de Cristo. ¿Por qué será que solamente tenía 2 de los sermones de Cristo? Porque su audiencia romana no tenía ni idea de las citas del Antiguo Testamento. Por eso no tenía tantas citas del Antiguo Testamento, porque el romano no tiene ni idea del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, él mostraba su poder por medio de sus milagros y por medio de expulsiones de demonios. Bien descriptivo en todo este asunto, Señor. Marcos raramente cita el Antiguo Testamento porque la mayoría de los romanos no estaban familiarizados con él. Eso nos muestra a nosotros también quién es la audiencia que nosotros vamos a evangelizar. Es una persona que no tiene ni idea del Antiguo Testamento, no tiene ni idea de la palabra de Dios, o tiene algún conocimiento. Es una audiencia como la de Hechos capítulo 2, que tiene un conocimiento del Antiguo Testamento, entonces hablemos del Antiguo Testamento como cumplimiento del Nuevo en Jesucristo, ¿cierto? O es una audiencia como los epicúreos y estoicos, que no saben ni siquiera que el Antiguo Testamento existía, y empieza con el evangelismo desde la creación. Mire, hoy en día es más efectivo, en la gran mayoría de veces, cuando yo evangelizo a una persona, empezar desde Génesis, con la creación, en lugar de asumir que las personas ya tienen un conocimiento bíblico, ¿verdad? Así estamos tan mal en nuestros países, ¿verdad? La gente ya no lee nada ni la palabra de Dios. Marcos explica las costumbres judías, lo que indica que él escribió el evangelio a los extranjeros que no estaban familiarizados con la vida judía. O sea, que explicaba bien la costumbre judía, en qué consistía eso. Porque obviamente el gentil romano no entendía, tenía que tener una explicación más profunda del por qué hacían estos rituales los judíos. Marcos usa el lenguaje de la calle, porque él escribió para el hombre común. Por eso tiene mucho sentido a cómo Pedro hablaba su lenguaje, ¿verdad? Era más tosco él, ¿no? Marcos utiliza estructuras rotas en sus frases, expresiones coloquiales y expresiones adicionales que pueden representar el estilo de enseñanza de Pedro. Por eso muchos eruditos dicen, ahí está la influencia de Pedro, ahí obtuvo su información, ¿no? Él utilizó el término de enlace kai en el griego, que significa y, la conjunción y, todo el tiempo. 1331 veces, enfatizando una acción seguida de otra. Una acción continua. Y entonces hizo esto, y hizo esto, y hizo aquello, e inmediatamente, y así sucesivamente, ¿no? Marcos usó el presente histórico 151 veces para describir la acción en curso. Su uso frecuente del pretérito imperfecto ilustró imágenes que vivió en vivo la acción, o sea, que él estuvo presente o que escuchó de testimonio presente de lo que Pedro había vivido con el Señor y lo está colocando en pretérito perfecto, imperfecto, para demostrar realmente que la acción era bien personal, o sea, que impactó, ¿no? Y sobre todo para impactar a su audiencia romana, ¿no? Marcos presenta al Mesías como el siervo de Yahvé en cumplimiento de Isaías 42:1, que nos dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y mire que hablan naciones, hablando en ese tiempo el imperio romano estaba en poder, ¿verdad? Lucas, ahora veamos el evangelio de Lucas. Lucas, un buen historiador, proveyó un relato detallado de la vida de Cristo, la historia más completa de los 4 evangelios, sobre todo la cronología.
Y como les hablé en Hechos capítulo 1, hablando de ese primer tratado, ¿no? Hablando del Evangelio de Lucas, bien claro, ¿no? Lo manifiesta. Lucas no fue un testigo presencial de los hechos, por lo tanto, como buen historiador, confió en el testimonio de testigos oculares. Lucas también usó relatos escritos disponibles en aquel momento, como en Lucas 1:1. Y que le dice así cuando le presenta a Teófilo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea que habían otros que estaban tratando de colocar eso, ¿verdad? Pero la diferencia es que no están inspirados por Dios, hermano, amén. Aquí está inspirado Lucas por Dios. Y por eso Dios permitió que se colocaran como escritura. ¿Por qué Lucas deseó crear un relato exacto y completo de la vida de Cristo? Buena pregunta, ¿verdad? Veamos las razones. Primero, para fortalecer la fe de los creyentes gentiles. Ese fue el propósito. Porque ¿qué buscaban los griegos? Sabiduría. Sabiduría. Segundo, para estimular a los incrédulos a que crean y sean salvos. Hermano, cuando nosotros presentamos el Evangelio, todavía nosotros, nuestras generaciones, siguen todavía con filosofía. Hemos sido, aunque no estudiemos filosofía de por sí, tenemos esa influencia, ¿verdad? Y las personas necesitan saber el porqué de las cosas, el por qué creer que Jesucristo es el Señor, por qué creer que Jesucristo es el Mesías. Por sus milagros, número uno, por sus predicciones, número dos, o cumplimiento profético del Antiguo Testamento, y también sus predicciones que hizo a corto plazo, la destrucción del templo y cosas que sucedieron en el cumplimiento inmediato y se cumplieron tal cual como digo. Y número tres, por su vida impecable. Sí, su vida impecable. Entonces la gente necesita saber que nuestra fe es una fe racional. Es una fe que está basada en los hechos históricos. Esto no fue una leyenda. Y vamos a ver todo eso, lo que es el relato de Lucas que hace el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y vemos cómo la gente está tan confundida que coloca los magos, ¿cierto? Los magos junto con el pesebre y todo eso. Y vamos a ver que la historia no es así. Cuando los magos ya llegan allí y ellos ya están en su casa, María y José, y ya el niño tiene quizás hasta 2 años de edad, porque fue los menores de 2 para abajo que mandó matar a Herodes. Entonces, esa escena de los magos junto con el pesebre y todo, totalmente distorsionado. Eso sí es leyenda, eso no es como dice el relato bíblico. Y vamos a ver los hechos históricos, y por eso es importante, ¿no? Lucas menciona gobernadores seculares para verificar que fue un hecho histórico, como Julio César, ¿verdad? Y también habla de hechos históricos para mostrar que la Biblia no es un conjunto de leyendas, ¿verdad? Está para estimular a los incrédulos para que crean en Cristo. Características de los escritos de Lucas. Lucas escribió su evangelio para una audiencia gentil, greco parlante, no hay duda. Con frecuencia explicaba las localizaciones judías y la geografía de la zona, ya que Teófilo no tenía a mano dicha información. Entonces, él ubica la geografía, utiliza los sitios geográficos con nombre para que las personas se pudieran ubicar como un hecho real que ocurrió en esa historia. Asimismo explicó las costumbres judías también, porque el griego no tenía conocimiento de las costumbres judías del Antiguo Testamento. Entonces era necesario explicarlas. Empleó términos griegos para traducir términos arameos, para que le quedara más fácil a su audiencia entender los términos. En lugar de trazar la genealogía de Cristo solo hasta Abraham, la trazó toda de regreso hasta Adán, un gentil, para mostrar el énfasis de que Jesús
es, por decir así, el Mesías, hijo de Dios, hijo de Adán, como dice también la genealogía, ¿no? Y lo traza desde la creación, porque el gentil aquí, los griegos, no tenían ni idea tanto lo que es las citas del Antiguo Testamento mesiánicas de Jesús, ¿verdad? Entonces, Él lo traza desde allá, desde la creación. Nos enseña a nosotros a evangelizar usando la creación también, ¿no? Se refirió a los emperadores romanos al designar la fecha del nacimiento de Jesús. Es vital, ¿no? Entonces, nos muestra bajo qué reinado ocurrió el nacimiento de Jesús. Importante también saber de que como el Evangelio de Lucas enfatiza la humanidad de Jesús, por eso lo traza hasta Adán, humano, ¿no? A diferencia a los de la mitología griega, que sus dioses vienen del materialismo, ¿verdad? Son las fuerzas del trueno que originó la primera deidad y así, cosas así. Las fuerzas de la naturaleza se le adjudicaba ¿qué? Divinidad, pero no así con Cristo. Tiene origen humano. ¿Sí ve el énfasis que quería hacer? El Dios que vino a este mundo, el único Dios verdadero, Jesucristo, es también humano. Él no viene de la filosofía griega, del materialismo que crea todas estas divinidades del viento y todo esto, ¿verdad? Que le adjudican a los poderes de la naturaleza como poderes divinos. Eso no es así. Es el Dios creador. Jesucristo el Señor es humano. Utilizó la Septuaginta o traducción del griego del Antiguo Testamento cuando citaba el Antiguo Testamento. Para que haría mucho más fácil ellos entender en su propio idioma, ¿verdad? Que era el griego. Rara vez citó el Antiguo Testamento, mencionando solo algunas profecías cumplidas sobre el Señor Jesucristo, solo pocas, porque nuevamente su audiencia no tenía entendimiento del Antiguo Testamento. Lucas utilizó la mejor gramática griega y estilo de escritura de cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento. O sea, muestra que Dios escogió a este hombre Lucas como médico, como un hombre ilustrado, un hombre capacitado, más inspirado por el Espíritu Santo para escribir. Entonces, imagínense, Dios utilizó todo, ¿no? La habilidad evidente de Lucas con el idioma griego y su frase en su propia lengua en Hechos 1:19 implica que él no era judío. Implica que no era judío. Ahora, es bien debatido. Este es el punto de vista que dice que quizás por eso no era judío. Sin embargo, ahora estudiosos y eruditos han visto que posiblemente sí era judío. Porque dice que las palabras que los judíos tenían ventaja. Dice, ¿qué pues ventaja tiene el judío sobre el gentil? ¿Y qué dice Pablo? Pues mucha, pues a ellos, ¿a quiénes? A los judíos se les encomendó la palabra de Dios. Entonces fue la palabra de Dios de revelación enteramente ¿qué? Judía, ¿sí? Pero es debatible, porque muchas personas dicen, no, pero mira que aquí este versículo en Hechos 1:19 dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces muchos dicen allí que debido a esa propia lengua que tenía ese conocimiento, quizás porque él no era judío sino griego. Pero los otros dicen, no, es que él sabía de la cultura griega, pero era judío. Y yo creo, yo tiendo a pensar que era judío y que tenía conocimiento de la vida griega. Al fin y al cabo era médico, y los médicos tenían que ver mucho en cuanto a su enseñanza médica de la influencia griega. ¿Sí ve? Y Dios utilizó un hombre que conocía la cultura griega, y sus orígenes y sus palabras, para exhortar a los griegos. Así como Dios también escogió al apóstol Pablo, siendo un judío nacido en Tarso de Cilicia, un lugar gentil,
para prepararlo, separarlo desde su vientre materno para ser el apóstol ¿a qué? A los gentiles, pero siendo judío. Ahí se conocía qué sabían los epicúreos, qué sabían los estoicos en Hechos capítulo 17. Y sabía que conocían hasta sus poetas, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Y les habla de la resurrección de entre los muertos. Entonces mire cómo Dios, tremendo. Por eso le demos tanto a los judíos, hermano. Mire, hermano, la Biblia es un libro netamente judío. Y le debemos mucho a los judíos hoy en día. Y tenemos que orar por ellos. Sí necesitan a Cristo para ser salvos, no hay duda. Pero a ellos fue que les dieron las promesas, hermano. Todo, no a nosotros, ni la iglesia ni existía en el Antiguo Testamento, no existía la iglesia. A ellos se les fueron dadas las promesas, los pactos, todo. Como dicen en Romanos capítulo 9, ¿sí? Del cual vino el Cristo. O sea, ellos no solamente nos dieron la palabra de Dios, que esto es netamente judío. Número 1, también nos dieron al Mesías. La salvación viene de los judíos, le dijo a la samaritaria, ¿cierto? Nos dieron el Mesías, la escritura, número 1. Número 2, el Mesías. Número 3, nos dieron la iglesia. La iglesia era netamente judía en el día de Pentecostés, 3,000 y luego 5,000. Y fueron a través de esa gente que llegaron el día de Pentecostés, que vivían en la diáspora, que volvieron y fundaron muchas otras iglesias. Y número 4, le debemos mucho a los judíos porque todas las promesas acerca del reino por venir, milenial, y también el reino eterno, se le fue a los judíos antes que a nosotros. Nosotros somos un árbol silvestre, ¿verdad? Que fuimos conectados a las promesas de las ramas originales en contra de la naturaleza, ¿verdad? Dios tiene un programa con Israel. La iglesia no ha reemplazado a Israel, hermanos. Pero tenemos que orar por ellos. Que Dios los bendiga y los proteja y sobre todo que les prediquen el evangelio a los judíos que ya son salvos. Hay un remanente todavía, siempre hay un remanente judío, hermano. Y que ellos sí están ganando bastantes judíos hoy en día, después con la cosa de Hamas y todo eso. Tremendo, hermano, ¿cierto? Entonces, el escritor de Lucas, él fue el único escritor que no era judío de las escrituras. Algunos eruditos dicen así. Para mí yo pienso que sí, era judío. Lucas, un médico de profesión, utilizó más términos médicos que Hipócrates, el famoso padre de la medicina. Por eso le digo que ahí está la influencia. Como judío, yo pienso que él se preparó con esa cátedra para llegar a ser médico y conocía toda la terminología, ¿no? Entonces, ese es el caso. Ahora, Lucas enfatizó el alcance universal del mensaje del evangelio. Lo enfatizó bien claramente. Lucas presenta a Jesús como el perfecto Dios hombre, el Salvador del mundo. Como un evangelio sinóptico, el libro de Lucas es similar al de Mateo y Marcos, pero el amplio pasaje de Lucas 9, del 51 al 19, 27 es de información única, que no la encuentra en los otros evangelios. Complementa, ¿no? Ahora veamos por último el de Juan. Juan era parte del círculo íntimo de los discípulos y se asoció estrechamente con Pedro. Juan y Pedro eran bien asociados, ¿verdad? Pero Juan siempre decía que él era el discípulo amado. Mire que él nunca dijo que era el discípulo que amaba a Jesús, sino que era el discípulo amado. Y es cuando uno se da cuenta que Dios lo ama a uno, que uno verdaderamente comienza a amar al Señor como debe ser, ¿verdad? Él fue el que nos amó primero y siempre nos ama, amén. Después de la ascensión de Cristo, Juan junto con Jacobo y Pedro se convirtieron en pilares de la iglesia en Jerusalén. Juan y Pedro, junto con Jacobo, ellos eran los pilares de la iglesia en Jerusalén. Ellos se encargaban del evangelio a los de la circuncisión, a los judíos. Mientras Pablo, a los gentiles, ¿no? Características del evangelio de Juan. Mientras los otros evangelios se enfocaron en el ministerio de Jesús en Galilea, Juan se enfocó en su ministerio en Judea. El evangelio de Juan fue evangelístico, pero también fue diseñado para edificar a los creyentes en su fe a través de una mejor comprensión de los principios espirituales. Cuando él dice yo soy la vid y los pámpanos, ya se enfoca más
sobre todo en el discurso del aposento alto, se enfoca en las promesas del Espíritu Santo y en la futura dispensación de la iglesia, ¿no? Que no nos dejaría huérfanos. El Evangelio de Juan es el más selectivo, temático y teológico de los 4 evangelios. Nuevamente estresando de que estaba combatiendo el pensamiento gnóstico, ¿no? De que Dios no puede ser encarnado. Usando un estilo sencillo y vocabulario, Juan capturó los conceptos teológicos más profundos para la defensa de la deidad de Cristo y proclamando que el Evangelio es para todo el mundo, ¿no? Juan presenta al Mesías como el Hijo eterno de Dios. Ahora veamos por último este cuadro representativo que resume todo, ¿no? Y vemos el Evangelio de Mateo, la audiencia principal es la judía, el de Marcos, los gentiles romanos, el de Lucas, los gentiles griegos, y el de Juan, todo el mundo. Ahora el énfasis cristológico en Mateo es Jesús como rey, Marcos, Jesús como siervo, Lucas, Jesús como hombre perfecto, y Juan muestra a Jesús como el Hijo de Dios, el que tiene la misma naturaleza del Padre, como el monogenes, el Hijo unigénito. El tema central de Mateo es el cumplimiento de profecías y reino. El de Marcos es acción, autoridad y obras. El de Lucas, él enfatiza la humanidad, la compasión de Jesús y el orden histórico, los hechos cronológicamente. El de Juan estresa como tema central la fe y la vida eterna que se nos ha manifestado, ¿verdad? La vida eterna, hablando de que conocer a Cristo es tener vida eterna, ¿no? Y luego vemos entonces lo que es aquí el retrato característico de Jesús. En Mateo se retrata a Jesús como el Mesías prometido, el Hijo de David, el Mesías de Israel, ¿no? Marcos como el siervo poderoso que actúa inmediatamente, de acción, ¿no? Lucas manifiesta el Hijo del hombre perfecto y universal, y Juan el Dios eterno que se hizo carne. El símbolo tradicional encontramos que Mateo es representado como un león, Marcos como un buey o toro, Lucas como un hombre y Juan como un águila, ¿no? Si quiere hacerlo de manera más sencilla para que se acuerden, Mateo muestra a Cristo como el rey, Marcos Cristo el siervo, Lucas Cristo el Dios hombre y Juan Cristo el Hijo de Dios, ¿verdad? Y con este versículo termino, hermano. 1 Corintios 1, del 18 al 24. Y vamos a ver que lo que buscaban los judíos, buscaban señales. Los griegos buscaban sabiduría. Los romanos, ¿qué buscaban? Poder y gloria. Y vamos a ver que eso es exactamente lo que se encuentra en quién es Cristo y su evangelio. ¿Sí? Y con esto cerramos. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, porque los corintios estaban siendo persuadidos por la filosofía griega, ¿verdad? La iglesia de creyentes, y por eso enfatiza Jesús en esto. Y empieza allí hablando desde el versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es ¿qué? Poder de Dios. ¿Quiénes buscaban poder? Los romanos. Dice, pues está escrito: destruiré ¿la qué? La sabiduría de los sabios, la sabiduría griega, hermanos, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque ¿qué buscaban los griegos? Sabiduría. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales
Y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando usted predica a Cristo, está predicando la sabiduría de Dios, el poder de Dios y la señal de su resurrección, hermanos. Estamos completos en Cristo. Ese es el verdadero Dios. Amén. Y Jesucristo el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta introducción de los 4 evangelios, Padre. Y gracias, Padre, porque nos dan un antecedente, el énfasis, las audiencias, los propósitos, Señor. Y te pido, Padre, que tú nos sigas edificando a través de la enseñanza. Y yo te pido que si hay una persona que se dé cuenta que quizá era escéptica acerca de